Hola, ¿cómo están? Tengan muy pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias a pasitos nomás de lo que será la segunda vuelta en la Argentina. Una discusión que más que nunca, y acaso como nunca antes en los 40 años del regreso de la democracia en el país, enfrenta a dos modelos opuestos. Y hay que pensarlos, y hay que discutirlos, y hay que debatirlos con los que opinan como nosotros y con los que a lo mejor tienen otra mirada. De eso se trata este programa y de eso vamos a hablar en un ratito. Compartimos primero nuestros anunciantes y después sí empezamos. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Girá una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia! Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Y como les decíamos, en esta carrera hacia la segunda vuelta, nuestra idea, la de charlar con gente que nos dé un panorama de cómo está viendo la cosa. Nosotros entendemos que nos nutrimos con diferentes visiones y eso nos hace mejores. Y también creemos que si nosotros, modestamente, somos mejores, ustedes seguramente del otro lado también se enriquecen con este tipo de charlas. Y por eso tenemos la enorme alegría de retomar el contacto después de hace mucho tiempo con Ricardo Delgado. Él es director de Analítica Consultora. Hola Ricardo, qué gran gusto tenerte allí del otro lado y gracias como siempre por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto es mío. Muy bien, yo muy bien porque soy hincha de Ferro, he pasado un fin de semana sin sobresaltos. Hola Walter, sin más comentarios. Hola Diego, ¿cómo le va? Bien, espero que tengan una buena revancha contra el Almirante Brown. Oremos, nos va a costar. Por favor. Lo demás queda en el tintero. Ricardo, hacemos con Walter nuestro paso de comedia, él viene justamente del diario, del cronista donde es jefe de redacción. Hacemos este pase de comedia, te diría como un mantra para aflojar de lo que ha sido un año, bueno, muy tenso, por ser piadosos. Y siempre nos gusta comenzar con nuestros invitados preguntándole, bueno, en líneas generales, sé que es complejo, ¿cómo ves la situación al día de hoy? Bueno, a ver, uno puede mirar el vaso medio lleno y es que lo más probable es que se llegue a la segunda vuelta sin una explosión cambiaria, que era un escenario que estaba dentro de los posibles, de los con alguna probabilidad, sobre todo a partir del resultado de las PASO, ¿no? Aquel resultado de las PASO donde Milei gana
de manera muy sorpresiva, y eso, digamos, de alguna manera puso a los inversores y a los que toman decisiones económicas en alerta, pensando que una dolarización, un giro copernicano en la manera de hacer política económica en la Argentina era posible. Bueno, esto no pasó a partir del resultado de la elección general, y ahora el gobierno tiene, por un lado, algo más de aire a partir del uso del segundo tramo ampliado del swap con China, del préstamo con el Banco Central chino, y por otro lado el hecho de que eso le da más margen, más posibilidad de intervenir en los mercados financieros, de modo que los dólares financieros no se muevan como se movieron después de las PASO, cuando llegaron a tocar y a superar en algunos casos los 1.000 pesos por dólar, ¿no? Walter. Sí, esta calma que ves en el mercado cambiario, Ricardo, ¿crees que se debe a cómo se han ido dando los pasos de la elección? Digo, llegar a esta instancia con un Sergio Massa 7 puntos por encima de Milei, la posibilidad de que pueda llegar a convertirse en el próximo presidente. ¿Hay una respuesta hacia eso? ¿Hay una respuesta más hacia ver cómo se aglutinó la oposición? ¿Qué lectura haces al respecto? Bueno, la primera lectura, la más evidente, es que al salir segundo Milei, luego de haber, como decíamos antes, ganado las PASO, se redujeron sensiblemente las posibilidades, digo, en el ojo de los inversores. Después la realidad política y el resultado electoral será el que sea, pero se redujeron, digo, las chances de una dolarización. Una dolarización básicamente es el repudio al peso, y entonces aquellos tenedores de pesos que hubiesen visto confirmada la creencia de que Milei ganaba en la primera vuelta e iba a aplicar de manera más o menos mediata una dolarización siendo gobierno, bueno, se vieron más, tranquilizados por el hecho del resultado electoral. ¿Esto modifica de fondo las cuestiones estructurales en materia de crisis económica? No, la inflación sigue siendo alta, los problemas fiscales siguen estando allí, el costo que va a haber que pagar por estas inyecciones fiscales que Sergio Massa puso en la campaña como parte de este famoso plan platita, devolución de ganancias, devolución del IVA, bonos, todo ese tipo de cuestiones que le inyectan el año que viene 1,5 puntos al menos de déficit fiscal. Todo eso se postergó y obviamente va a ser problema de el que gane el día 19 de noviembre. A partir del 20 se va a empezar a configurar, a mi juicio, sí, una nueva manera de hacer, de formar expectativas en el mercado financiero, y obviamente eso va a repercutir de una u otra manera en el mercado cambiario y obviamente en la inflación. Ahora, Ricardo, corregime vos si me equivoco, pero en meses anteriores, inclusive antes de sobre todo las elecciones de las PASO, Javier Milei estuvo en diversos foros y coloquios ante la presencia de economistas. No tuvo un buen papel, no dejó allí una buena impresión. ¿Qué puede cambiar ahora? Bueno, a ver, sin ser analista político ni politólogo, me parece que hay cuestiones que tienen que ver más con el voto emocional, o el voto, digamos, que tiene que ver más con el estómago que con el cerebro, ¿no? Digamos, la cuestión más emotiva creo que es parte predominante del voto a Milei. Y mucha de la gente que vota a Milei no está pendiente de cómo va a dolarizar, qué significa previamente a eso dolarizar, qué significa no tener Banco Central, cuál va a ser el impacto eventualmente del retiro abrupto de subsidios. Y ahí sí me parece que Milei tiene un defecto, ha cometido un defecto que no ha sido demasiado preciso en sus modos de transmitir este tipo de medidas que son, insisto, giros copernicanos, cambios absolutamente radicales en el sentido, más estricto del término, en materia de cómo se organiza una economía. O sea, pensemos que no tener moneda propia es de un puñado muy pequeño de países, muchos de los cuales son islas muy diminutas. El ejemplo más cercano es el caso de Ecuador, que es una economía 6-7 veces inferior a la Argentina, mucho menos diversificada, mucho menos compleja, mucho más vinculada a los Estados Unidos, a las remesas de Estados Unidos. Digo, una cantidad enorme de diferencias con el caso argentino. Entonces digo, creo que allí sí
el candidato Milei podría haber sido más preciso en cómo hacerlo. En algún momento hubo hasta 4 modelos de dolarización dando vuelta, y todo eso obviamente aquel que tiene pesos lo fue poniendo nervioso, y eso obviamente tensó el mercado de cambios. Walter. Ahora empieza a conocerse la posibilidad de que, a partir de sus propios dichos, Sergio Massa tenga como ministro de Economía, si es electo presidente, a un ministro de otro partido político, de otro palo. ¿Eso le puede agregar incertidumbre a un mercado que ya vio por dónde viene su política económica, por dónde viene transitando en el ejercicio precisamente del Ministerio de Economía este último año? Bueno, creo que forma parte del intento del candidato oficialista de despegarse claramente del gobierno actual, del que forma parte, por un lado; por otro lado, de abrir el juego, de capturar votos del centro. Para eso requiere, obviamente, una idea de apertura de su eventual gobierno que hasta ahora no se ha visto en la práctica. Pero a mí me parece, Walter, que desde el punto de vista práctico, un ministro de Economía, un equipo económico, por mejor que sea, por mejores políticas públicas que propongan, si no tienen el apoyo político, si el Ejecutivo no logra los acuerdos básicos, las leyes necesarias en el Congreso, los consensos mínimos con los sectores productivos, sindicales, con los movimientos sociales, se va a hacer muy difícil. Este momento de la Argentina, a mi juicio, no es un momento de un grupo de iluminados o de un ministro primus inter pares en términos económicos que defina, hacia dónde salir. Creo que bajar la inflación, que es el objetivo central que tiene que tener el gobierno, el próximo gobierno, desde el minuto 1, requiere todo esto, que es básicamente arquitectura política, de la cual obviamente vos sabés mucho más que yo. Bueno, sí, Ricardo, y vos no sos politólogo, a propósito de los acuerdos políticos, da la sensación de que ninguna de las dos fuerzas, si es cierto, el oficialismo corre ahí con una pequeñísima ventaja, está en condiciones de imponer una fuerza decisiva en el Parlamento como para llevar adelante estas medidas, las que quiera tomar, y en ese caso la capacidad de negociar será todo, será oro en polvo, porque no hay, justamente consensos mayoritarios, pero en donde sí hay consenso, parece, en algunos en voz más alta y en otros en voz más baja, es que cierto ajuste cualquier gobierno que gane va a tener que tomar. No digo que para mí sea una buena noticia, es más, creo que no lo es. Pero vos también notás que hay una idea parecida en decir, bueno, miren, el que asuma, hay alguna cosa básica que va a tener que hacer, como es retrotraer un poco la economía o por lo menos los gastos para que la cosa no se vaya de madre. Mirá, Diego, uno puede discutir muchas cosas en la Tierra, pero hay dos cosas que no podés discutir. Uno es la ley de gravedad, que funciona, y otro es el paso del tiempo. Hay dos cosas que son absolutamente inevitables. Bueno, en la economía pasa lo mismo. Si vos estás con una sociedad que no quiere, y por eso el eslogan de dolarización ha entrado mucho en la sociedad. Hay una sociedad que repudia tu moneda. Si vos estás gastando más de la cuenta, si no podés endeudarte afuera, si obviamente no podés emitir, porque eso lo que hace es presionar al dólar o presionar a los precios, o las dos cosas a la vez y de manera consecutiva o secuencial. Vas a tener que tomar, insisto, es como un dilema de hierro, pero hay que tomar. A nadie le gusta ajustar. Pero cuando vos no ajustás, el mercado te ajusta finalmente, porque la inflación es ajuste. Preguntémosle a los trabajadores que no tienen una paritaria qué están pensando en términos de ajuste de sus ingresos. ¿No? Y aquellos que tienen paritarias a estos niveles de inflación, también. Entonces, ojo, yo no soy un ortodoxo desde el punto de vista fiscal. Creo que un nivel de déficit en una economía normalizada te permite sostener actividad económica en momentos de crisis. Todo eso está muy bien. Ahora, hay que bajar la inflación. Y para bajar la inflación, hoy el punto de fondo, el punto de raíz, no el único. Por eso se
requieren una enorme cantidad de acuerdos en paralelo, pero es plantear un programa fiscal que tienda en el menor plazo posible al equilibrio presupuestario. Esto no, y esto es difícil. ¿Por qué? Porque el 40% del gasto prácticamente son las jubilaciones. Es el sector pasivo de la sociedad. Y porque tenés una parte alrededor del 8, el 10% que son programas sociales. Y seguramente, más allá de la discusión que tengamos acerca de la posición filosófica que tengamos respecto de los programas sociales, es claro que en estos meses que vienen, en donde se hacen las cosas bien, la inflación se va a acelerar, porque esto también hay que tenerlo en claro. Antes de lanzar un programa tenés que acomodar lo que los economistas llamamos los precios relativos. Hoy el dólar es poco atractivo para exportar. Por eso el gobierno hoy ya a los exportadores le da un dólar que no es el de 3.50. Es desde 550, porque le está dando el 30% del dólar con el dólar financiero, con el contado con liqui, y eso te da un número de 550. Bueno, ese tipo de ajustes, las tarifas de servicios públicos. Podemos discutir muchísimo el valor del boleto del transporte en el AMBA. Ahora, con la mano en el corazón, 50 pesos, que son 5 centavos de dólar. Busquemos algún país del mundo que funcione bien, que tenga ese costo del boleto. Y por supuesto que uno no quiere aumentar el costo del boleto. Ahora, tengamos en claro que si no aumentamos el boleto, lo que va a pasar, y no quiero decir llevarlo a los 800, 1000, 1100 que plantea Massa, porque esa es una discusión de tipo político. Lo plantea desde el punto de vista económico. Sí. ¿Entiendes? Con esto termino. No, con esto termino. Entonces, este tipo de discusiones se tienen que dar en Argentina. Se tienen que dar, y tiene que haber consensos. Y la sociedad lo tiene que entender. Ese me parece que es el punto. Salvo que querramos seguir procrastinando, evadiendo la solución, empujando con la barriga, llamémosle como querramos, a una solución que va a tener que llegar, pero con niveles de inflación que va a heredar el próximo gobierno. Estamos hablando de 170, 180% de inflación este año. Ojo, y eso es muy fácilmente, es el más del doble que el año pasado. Y el año pasado fue más del doble que el año anterior, y así consecutivamente. Bueno, estamos muy cerca de tener una explosión inflacionaria, no diría una hiper, pero sí una explosión inflacionaria importante, ¿no? Walter. Me quedé pensando, ¿no?, en lo que decía Ricardo, porque ha ido creciendo la inflación y han ido agotándose las fuentes de financiamiento a la vez, ¿no? Entonces, hoy tenemos un escenario en el cual me imagino que el próximo gobierno, y te lo pregunto, Ricardo, ¿crees que va a tener que renegociar una vez más la deuda, en este caso con el Fondo Monetario? ¿Y cómo va a atender esa necesidad de insumos que hoy estamos notando que faltan, y con preocupación en el sector médico, por ejemplo, pero no solamente ahí, con esa deuda que se ha ido acumulando también con los importadores, ¿no? Bueno, de vuelta, vamos a empezar por el vaso medio lleno. El año que viene probablemente no tengamos sequía, probablemente recuperemos 20, 22 mil millones de dólares que van a volver a estar en la economía argentina, es un dato relevante. Probablemente, el ministro Massa dijo que el sector, para mí es un número demasiado optimista, pero que el sector de gas y petróleo puede aportar alrededor de 7 mil millones netos, con obviamente el funcionamiento del gasoducto, más exportaciones de gas y de petróleo. Ojalá que así sea. Estamos hablando casi de 30 mil millones de dólares. Algo más puede aportar el sector minero. El vaso medio lleno está. Eso es así. Ahora, dicho esto, esos 30 mil millones de dólares, ¿para qué alcanzan? Bueno, depende para qué los uses. Este gobierno, en el 2021 y el 2022, acumuló casi 50 mil millones de superávit comercial. 50 mil millones de superávit comercial. Casi niveles récord de cosecha y de precios internacionales combinados. Hoy tenemos problemas de escasez de divisas, básicamente porque se administraron mal. Entonces, si no establecemos una regla de cómo cuidamos la caja de dólares, cómo llegamos primero a ese mes de abril, mayo, que falta todavía mucho, para que empiecen a fortalecerse las reservas del Banco Central. Si el verano no planteamos una lógica de estabilización que sea consensuada desde el punto de vista político, todo puede ser muy poco.
como bien vos decís, la deuda con importadores es un problema, y también la deuda con el fondo, y también la deuda con el sector privado, con los bonistas privados, que empieza a partir del año que viene y con más fuerza en el 2025 a demandar más dólares de la economía argentina. Entonces digo, ojo, los acuerdos van a tener que ser muy amplios para sostener este tipo de decisiones que todas van a ser muy difíciles. Vos decías de cuidar la cajita de los dólares. Bueno, el ministro de Economía dijo, y quería preguntarte tu opinión, que estaba en condiciones de liberar el cepo a finales del año que viene. Con este panorama que vos planteás, no pareciera tan cercano. Bueno, depende cómo se hagan las cosas, Diego. Si se plantea un programa de estabilización serio, que sea creíble, que tenga los acuerdos que planteábamos antes, en donde haya una reducción lógica, consensuada y sostenible del gasto primario, en donde cada actor y cada sector ponga, este es como el viejo juego de la perinola, ¿no? Ustedes se recordarán, salió todos ponen, esto es así, y en la mesa del todos ponen, cada uno de los sectores y actores tiene que saber qué pone el otro y por cuánto tiempo. Esto es lo más difícil de hacer. Esto es lo más difícil de hacer. Me parece bien la discusión que se está dando en el Congreso en relación a las exenciones tributarias, ¿no? El famoso gasto tributario. Una enorme cantidad de sectores que tienen, por diferentes razones, algunas más justificadas que otras, reducciones o directamente no pago de ciertos tributos, básicamente ganancias o IVA. Obviamente uno no quiere aumentarle el IVA a la leche, sin duda que no. Ahora, ¿tenemos que discutir, por ejemplo, el tema del pago del impuesto a las ganancias en el Poder Judicial o no? Bueno, recontra. ¿Por qué? Bueno, pregunta. ¿Por qué tenemos ciertos regímenes especiales con una enorme cantidad de beneficios? Yo creo que hay que discutirlo. Creo que es necesario sostener actividades y regiones, sin duda. Ahora, discutamos dentro de una macro, de una lógica general, dentro del equilibrio general que le llamamos los economistas, porque si no, de vuelta, cada sector va a ir a sacarle ventajas y subsidios o beneficios al Estado, y de esa manera la pelota vuelve insostenible nuevamente y no hay financiamiento que lo logre sostener. Walter, la última. Sí, después de escucharte decirlo varias veces, no quiero dejar de preguntarte. No da lo mismo que gane Massa o que gane Milei, claramente tienen ideas diferentes en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de la economía. Mirando hacia adelante, ¿ves esta elección con el vaso medio lleno o medio vacío? Mira, yo la verdad que creo que cada uno tiene obviamente su visión y su opinión personal, pero yo creo que el pueblo es soberano y que el pueblo finalmente no se termina equivocando. Más allá de lo que parezca, más allá de lo que parezca y más allá de lo que nos guste en lo personal, me parece que las decisiones populares siempre son las decisiones más eficientes. Ahora, dicho esto, tenemos que pensar que hay soluciones o propuestas que nunca se aplicaron en la Argentina y, como decía antes, se aplicaron en muy pocos países pequeños del mundo. Y hay, por otro lado, un gobierno que no ha dado soluciones. Claramente, el ministro candidato no ha resuelto en sus 14 meses de gestión ninguno de los temas económicos centrales para los que fue convocado. Entonces, digo, entre esas dos disyuntivas, el pueblo va a decidir finalmente cuál es la más eficiente y en términos de opción política. Ricardo, aprovecho, Walter, también a esto que vos decías, ¿no? El voto del soberano no solamente debe ser respetado, además tiene que ser aceptado, ¿no? Exactamente. En el veredicto de las urnas. Hemos estado en algunos días en esta mugre que ha tenido el debate político y mediático, agitando el fantasma del fraude, digamos. Seamos serios, por lo menos en algo. Así que no podemos menos de coincidir con Ricardo en esa alocución final. Por supuesto, y defender el sistema democrático, es lo más importante. A 40 años. Sí, Ricardo. sobre todo, sí, decime. Pregunta, último concepto, sobre todo en estos 40 años que se cumplen el 10 de diciembre de democracia. Parece que tenemos que hay ciertas cosas que no podemos discutir. Ojalá que haya ciertas cosas que ya no se discutan tampoco en materia económica. Y ese me parece que es un punto, sería un gran paso que da la dirigencia política en entender algunas dinámicas que son
reglas absolutamente imposibles de violar en el sistema económico. Gracias, Ricardo, por tu tiempo. Un gran abrazo, que anden bien. A vos. Gracias, Walter, también por tu tiempo. Lo mismo digo, Diego. Y gracias a ustedes, sobre todo, que se quedaron allí en este programa. Nos vemos la semana que viene. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.